Esta es la historia de Abdías, el profeta que el tiempo pareció olvidar. Su voz, sin embargo, resonó como un trueno, proclamando el juicio divino sobre Edom, una nación que se vanagloriaba de sus fortalezas y despreciaba a sus propios hermanos, los israelitas. Dios lo escogió para una misión desafiante: denunciar el orgullo y la injusticia de Edom con un mensaje poderoso, que advertía sobre las consecuencias de su arrogancia y falta de compasión. Abdías nació en tiempos de crisis, cuando Israel enfrentaba conflictos constantes y peligros por doquier. De él se sabía poco. Nadie hablaba de sus padres ni de su linaje, y muchos lo consideraban un hombre común. Pero quienes lo conocían sentían en él algo diferente, un aire de misterio que despertaba curiosidad. Era un joven reservado, de mirada intensa y palabras escasas. Cuando hablaba, su voz parecía portar una sabiduría que ni él mismo comprendía por completo. Prefería la soledad, alejándose de la ciudad para encontrar paz en las montañas, donde pasaba horas en comunión con la naturaleza. Sus amigos lo veían como alguien extraño, pero también notaban su inusual compasión por los demás. A medida que las tensiones entre Israel y Edom crecían, Abdías comenzó a sentir una inquietud inexplicable, un llamado profundo que no podía ignorar, hasta que, una madrugada, mientras contemplaba el cielo estrellado, una visión abrumadora lo sacudió. Imágenes de destrucción y ruina se grabaron en su mente como fuego ardiente. Ciudades devastadas, sombras opresivas, un destino inevitable para Edom. La intensidad de la revelación lo dejó sin aliento. No podía entender cada detalle de lo que había visto, pero una certeza lo invadió. Había sido llamado a algo mucho mayor que él. La responsabilidad era inmensa, y aunque el peso era abrumador, no podía ignorarlo. En los días siguientes, apenas pudo dormir. El temor de compartir su visión lo consumía. Temía ser incomprendido, o peor aún, tomado por loco. Pero el llamado no cesaba, crecía con cada amanecer, como una marea imposible de contener. Era innegable. Dios lo había elegido para profetizar en tiempos difíciles. Pronto comprendió que su misión no solo sería un desafío espiritual, sino una prueba de valentía. Su mensaje confrontaría a los edomitas, un pueblo orgulloso, confiado en sus montañas y fortalezas, convencido de su invulnerabilidad. Sabía que enfrentarlos no sería fácil. Edom e Israel compartían una historia común, descendían de los hermanos Esaú y Jacob, pero el resentimiento había convertido su lazo en una enemistad feroz. A lo largo de los años, la rivalidad se había profundizado, y Abdías se encontró en el centro de un conflicto ancestral, con la tarea de entregar un mensaje que expondría esas heridas aún abiertas. Los edomitas confiaban en su geografía hostil y sus murallas inexpugnables. Desde sus alturas, miraban con desprecio las tierras de Israel, seguros de su propia supremacía. Pero Dios le reveló a Abdías que esa seguridad no era más que una ilusión. Su arrogancia sería el inicio de su caída. Mientras meditaba sobre su misión, el profeta comprendió el costo de su llamado. No se trataba solo de hablar en nombre de Dios. Debía soportar el desprecio y la hostilidad de toda una nación. Su camino sería solitario, y cada paso lo alejaría más de la vida que conocía. Aún así, no había marcha atrás. En medio de su reflexión, entendió que la soledad era parte de su destino. No había sido elegido para ser aceptado, sino para decir la verdad. Debía advertir a Edom que su orgullo y su indiferencia tendrían consecuencias ineludibles. La justicia de Dios alcanzaría a todos, desde los más humildes hasta los más poderosos. Esa noche, una nueva visión lo estremeció. Con claridad aterradora, vio el futuro de Edom desmoronarse. Montañas derrumbadas, fortalezas reducidas a escombros, caminos antes seguros convertidos en trampas mortales. Dios no permitiría que el orgullo de Edom quedara impune. Las palabras llegaron a su mente con la fuerza de un decreto divino.
Aunque te eleves como el águila y pongas tu nido entre las estrellas, de allí te haré descender. Era un mensaje sin retorno, una advertencia que ningún edomita estaba preparado para escuchar. Al amanecer, Abdías salió a caminar, observando los mismos senderos rocosos que habían hecho de Edom una fortaleza, pero ahora los veía de otra manera. Esas piedras, símbolo de orgullo, pronto serían testigos de su ruina. Sintió una mezcla de temor y compasión. El juicio era justo, pero la destrucción sería implacable. Días después, el momento llegó. Abdías se presentó ante el pueblo de Edom con una serenidad que solo podía venir de Dios. Su voz resonó en el valle, pronunciando cada palabra con firmeza inquebrantable. El orgullo es tu perdición, Edom. Aunque te eleves como un águila, Dios te hará descender. Las palabras provocaron risas burlonas entre los edomitas. ¿Cómo un simple profeta podía desafiar a una nación tan segura de su poder? Para ellos, la advertencia carecía de sentido. Pero Abdías sabía la verdad. La seguridad de Edom era una ilusión y el juicio de Dios era inevitable.